Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta mañana, dándote tantas gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra para nuestra vida y corazón. Qué bueno, Señor, es tener a nuestros hermanos reunidos aquí, a gran parte de ellos. Y qué bueno, Señor, tener estos medios de comunicación que permiten llegar a tantas vidas, Señor, con el mensaje de tu palabra. Yo te pido y te ruego, Señor, que en esta mañana, más allá de nuestras palabras y más allá de nuestra capacidad humana, Señor, que es muy, muy falible, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar y pueda, Señor, ministrar el corazón y vida y mente de cada uno de tus hijos. Y que en esta mañana, Señor, podamos ser enfocados y dirigidos en tu propósito. Gracias por lo que hoy recibiremos y gracias por lo que hoy harás. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, bueno es el Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga, póngase cómodo o incómodo, como usted guste. Pero lo importante es que en esta mañana recibamos palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca del camino a la unidad. Camino a la unidad. De eso estaremos hablando. Si recordamos un poco, haciendo un poquito de memoria solamente, en el capítulo anterior, el apóstol expresó el gozo por el apoyo y también, por supuesto, por la amistad de la iglesia de Filipos que ellos habían manifestado hacia él. Entonces, al parecer, esta iglesia era una congregación de santos que mantenían una verdadera comunión con Cristo y también, por supuesto, con sus hermanos. Una iglesia que apoyaba a los misioneros como a Pablo. Ahora, si analizamos bien nosotros y profundizamos un poco aquí, nos damos cuenta que esta iglesia no tenía mucho que corregirle o que se le pudiera corregir. A diferencia de la iglesia de los Corintios, que tenía luchas internas entre ellos y que increíblemente eran muchísimas. Entonces, en este sentido, se logra de alguna manera visualizar la gran unidad que existía en la iglesia, o en la iglesia de los Filipos me refiero. Sin embargo, Pablo no ignoraba que Satanás era muy astuto. No ignoraba las artimañas del diablo y sabía, por supuesto, que el enemigo intentaría destruir dicha unidad
y trataría de desviarlos del propósito de Dios, especialmente porque había ya algunas personas que predicaban el evangelio por envidias, porque le tenían envidia a Pablo. Entonces el apóstol deja de lado la persecución externa hacia la iglesia, centrándose entonces ahora en las fricciones o las divisiones internas. Ambas, por supuesto, de igual que dañinas, por decirlo así, y destructivas cuando hablamos del seno de la iglesia. Pero, como se ha demostrado a lo largo de la historia, siendo tal vez la más compleja o la más destructiva la que se lleva a cabo internamente. Algo que debemos tener presente es el hecho de que un arma bastante eficaz por parte de Satanás, por parte del enemigo de la iglesia, para impedir el avance del evangelio, para impedir el crecimiento de la iglesia aquí en esta tierra, es increíblemente sembrar la desunión entre los creyentes. Si usted mira a su lado, hacia el costado derecho o izquierdo, va a encontrar allí a un hermano o a una hermana que posiblemente sea muy conocido por usted o poco conocido por usted, pero increíblemente es su hermano o su hermana. Y lo que el enemigo quiere es provocar desunión entre ustedes. ¿Por qué? Porque esa es el arma que más utiliza Satanás. El enemigo ha usado esta arma desde tiempos muy antiguos y la sigue usando con gran eficacia en este tiempo. La división de iglesias es increíble en este tiempo. Entonces miramos aquí que la obra de Cristo, a raíz de esto, lamentablemente sufre mucho, ya que cuando en una iglesia se manifiestan las obras de la carne, como los celos, las rivalidades, el egoísmo, el enemigo entonces saca mucha ventaja, y estas cualidades increíblemente nos llevan a una falta de armonía, a una falta de comunión, a una falta de comprensión, incluso una falta de unidad. Pablo entonces vuelve a remarcarles a los filipenses que deben estar espiritualmente fuertes y totalmente unidos para combatir toda clase de conflictos, toda clase de problemas externos. El apóstol les da las herramientas necesarias para actuar entonces en contra de los conflictos internos también. Y eso debe ser algo considerado por nosotros, ya que nosotros como cuerpo de Cristo también estamos ante las mismas realidades. Hoy día el cuerpo de Cristo está siendo atacado por todas partes, ya sea de lo externo como también de lo interno. Entonces aquí lo que Pablo hace es introducir el fundamento de la unidad, que por supuesto son la humildad, el amor entre todos los creyentes. Si usted mira a su alrededor otra vez, va a encontrar a gente humilde y gente amorosa. No se ponga nervioso, mire nomás. Ese debería ser nuestra característica. Ahora, entonces Pablo aquí lo que hace es de alguna manera hacerles ver a los filipenses el cuidado ante el peligro que se podía venir sobre ellos. La unidad de la iglesia, hermano querido, se promueve a través de nosotros. No son los ángeles que promueven la unidad de la iglesia. Se promueve a través de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Y lo que debemos hacer entonces es desarrollar las mejores virtudes posibles, que esas virtudes puedan contribuir a mantener las buenas relaciones con nuestros hermanos. O sea, nosotros tenemos que relacionarnos bien entre nosotros. El amor, la comunión con el Espíritu Santo, la vida en santidad, el afecto entrañable hacia nuestros hermanos, la misericordia, el gozo, que eso lo tiene usted, ¿no? Tener un mismo sentir, todo esto ayuda, por supuesto, a mantener la unidad de la iglesia.
Pero también entendemos que hay muchos problemas entre las personas. Y esos problemas tienen que ver con nuestro mal carácter o nuestro mal temperamento. Así como la imprudencia o la falta de amor en nosotros. La falta de amabilidad, la falta de misericordia. Entonces, si queremos contribuir con la unidad de la iglesia, nosotros como creyentes estamos, por supuesto, llamados a luchar por mantener la unidad de la iglesia. Y esto se logra a través de manifestar todas aquellas grandes virtudes que identifiquen el verdadero carácter de un cristiano. Entonces, lo que Pablo comienza a hacer aquí en este escrito es lo que nosotros debemos estudiar. Pablo lo que hace es plantar las bases para la unidad. Y él pone allí el amor, la comunión y la misericordia. Lo vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice Pablo, si algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, si nosotros leemos esto muy rápido, lógico, no nos damos cuenta de todas las áreas que Pablo toca aquí. Los cristianos de Filipenses necesitan hacer estas 4 cosas para completar el gozo de Pablo. O sea, aquí no se trata de decirle, Pablo, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, nosotros estamos bien. Ellos necesitaban hacer esto para que el gozo de Pablo fuera cumplido. Ahora, lo que Pablo plantea es que tienen que pensar de la misma manera. Aquí nosotros inmediatamente analizamos y decimos, ¿pensaremos nosotros de la misma manera? Luego les dice que tienen que tener el mismo amor. Y usted mira, dice, ¿tendremos el mismo amor? Luego les dice que tienen que estar unánimes. Eso parece que es algo muy, muy, muy complejo. Y al final le dice, tienen que ser de una misma mentalidad unida. O sea, lo que Pablo desea entonces es que se enfoquen en amarse y servirse unos a otros. Que se enfoquen en amarse y servirse unos a otros. Ahora, todos nosotros de alguna manera hemos experimentado el amor de Cristo, y esto de hecho nos debería animar a manifestar este amor hacia los demás. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hermanos si Cristo nos amó a nosotros no mereciéndolo? O sea, usted no debe amar al hermano porque lo merece, debe amar porque Dios le está pidiendo que lo ame tal como Él lo amó a usted. Entonces, como hijos de Dios, lo que más nos ha impresionado a nosotros es el tremendo, inmenso amor de Cristo hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces veamos esto. Nosotros conocemos nuestras debilidades. Cada uno de nosotros sabemos de alguna manera, entre comillas, cómo somos individualmente. Sabemos cómo es nuestro carácter también, aunque no queremos asumirlo. Sabemos que somos mal genio, aunque tampoco queremos reconocerlo. Sabemos que somos malas pulgas, aunque tampoco queremos admitirlo. O sea, conocemos nuestras debilidades. ¿Y cuántas veces, hermano querido, ofendemos a nuestro Señor y no vivimos para darle gloria a su nombre? Sin embargo, todos los días Él una y otra vez nos rodea y nos fortalece con su gran amor. Siendo tan imperfectos nosotros, siendo tan complicados, por decirlo así, Él sigue amándonos como siempre nos ha amado. Su amor no mengua,
Su amor sigue siendo el mismo para con nosotros, aún con todas nuestras falencias y con todas nuestras faltas. El libro de Isaías dice que Cristo sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros pecados y nuestro castigo. O sea, todo esto, no porque éramos buenos, no porque éramos dignos, sino más bien porque éramos rebeldes y sin entendimiento. Pero aún así, Él nos amó. Él lo hizo por amor a nosotros. O sea, todo esto, hermano querido, nos golpea, nos da como un, no sé, como un golpe en el estómago. ¿Alguna vez recibió un golpe en el estómago? Ay, Dios mío, que duele. El punto es que nos deja contra el muro el Señor y nos dice: ¿cómo ustedes no pueden amarse entre ustedes si yo los he amado tanto y los sigo amando hasta ahora? Usted y yo debemos entender en prioridad que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. El amor de Cristo nos mantiene humildes, nos llena de agradecimiento y de amor hacia los demás. Esa es la humildad que debiera existir en nosotros. Reconocer que no mereciendo, el Señor nos amó. O sea, aquí no estamos nosotros en la iglesia porque seamos buenos. No estamos aquí porque somos mejores que los otros. No estamos aquí porque merecemos. No estamos aquí porque el Señor nos vio y dijo: qué tremendos estos. No. La humildad que debe existir en nuestra vida es reconocer humildemente que el Señor nos amó cuando no lo merecíamos. Entonces el Espíritu Santo mora en la vida de cada persona nacida de nuevo, y siendo el sello, por supuesto, de garantía de que somos hijos de Dios y también que somos herederos del reino celestial. Ahora, si todos los creyentes están, imagínense esto, si todos los creyentes están en comunión con el mismo Espíritu, ese Espíritu Santo que está en nosotros, necesitamos entonces llevar a la unidad entre los hermanos. O sea, debemos procurar que la unidad exista entre todos los hermanos. Porque la presencia del Espíritu Santo en cada creyente contribuye a la unidad interna de la iglesia. Cada día experimentamos la misericordia de Dios. Él nos perdona, Él nos consuela, Él nos alienta, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos levanta, Él nos anima, nos fortalece. O sea, Él pone a nuestro lado personas que nos aman, que proveen para nuestras necesidades y mucho más. Ahora, si Él, hermano querido, nos hace sentir su misericordia, Él espera de parte de nosotros que también nosotros irradiemos la misma misericordia hacia los demás. Si cada uno de nosotros tiene una actitud de compasión, de benevolencia, entonces seremos sensibles hacia las necesidades de los demás y trataremos de ministrarles lo que necesitan. Y haremos eso mutuamente. Todos somos hijos del mismo Padre y tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestros corazones. Es más que suficiente entonces para que nosotros juntos podamos tener una convivencia armoniosa y pacífica. ¿Sabe? Como en todas las épocas, la convivencia y la colaboración con otras personas presenta situaciones conflictivas. Es así. La iglesia no escapa a esto. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios, en la escritura, que la voluntad de Dios es que permanezcamos siempre unánimes. Esto significa entonces que nosotros debemos procurar la unidad dentro de la iglesia. ¿Qué significa esto? Unánimes. ¿Recuerda usted el aniversario pasado? Unánimes. Viene del griego y por supuesto está en una palabra compuesta que es humus, que significa mismo,
y que tumos, que significa mente. Entonces, esto quiere decir que debemos estar en común acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos una misma mente, un mismo pensar y un mismo compartir, un mismo propósito. Los discípulos, hermano querido, tenían unanimidad intelectual, tenían unanimidad de armonía emocional y una sola voluntad en ellos. Entonces, cuando ellos recién fundaron la iglesia después de Pentecostés, eso existía en ellos. Ellos tenían una maravillosa promesa dada por Jesús y ellos creyeron en esa promesa. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, cuando usted logra entender lo que allí dice, y estando juntos les mandó, esta es una orden, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el cumplimiento de esta promesa, hermano querido, consolidó más aún un amor y una unidad extraordinaria entre los seguidores de Jesús. Imagínate aquí por un momento que el Espíritu Santo cae sobre este lugar y por supuesto sobre nosotros. Las sillas, todo esto físico no tiene nada que ver, pero sobre nosotros, en este lugar, imagínate lo que sucedería después. Estaríamos unánimes, estaríamos con una misma mente, un mismo parecer, un mismo propósito, una misma realidad en lo que Dios desea. ¿Te imaginas cómo sería eso extraordinario? Claro que sí, el problema es que ya vino. Eso ya está en ti, eso ya está en mí. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que el Señor pide. Y lo que debemos hacer entonces es seguir siendo testimonio con hechos del amor verdadero de Dios. Porque aquí no se trata de palabras. Dice, no, hablamos lindo, hermano querido. Yo he escuchado a algunos hermanos cuando hablan del Señor, hablan muy lindo. Digo, Dios mío, mejor pasar a la vida hablando. Pero los hechos dicen otra cosa. Y en ese sentido, nosotros debemos dar testimonio con nuestros hechos, tal como lo hizo la iglesia primitiva. Demostró con hechos que ese amor estaba en ellos. Entonces, según el contexto histórico del pasaje, los discípulos de Jesús al principio seguían yendo al templo o incluso a las sinagogas para adorar, para estudiar las escrituras, para profundizar mucho más en ello. Pero su fe en Jesús como el Mesías causaba siempre enfrentamientos con los judíos que no creían en Jesús. De modo que se vieron obligados a reunirse en sus hogares. ¿Para qué? Para tener comunión. Porque la idea no era ir a cada iglesia y pura pelea, pura discusión. Es como usted viene a la iglesia y viene a puro discutir y a pelear. Búsquese otro lugar donde no peleen. Dice, no, pastor, si no es que peleen conmigo. Yo soy el peleador, que no me gusta esto y esto otro. Diga la verdad entonces. Entonces, cuando miramos esto, ellos tuvieron que dejar de ir a las sinagogas. ¿Para qué? Para no discutir, porque había mucha gente que no creía en el Señor Jesucristo y no podían entonces tener comunión entre ellos, orar y aprender más de Cristo. A finales del primer siglo, después del derramamiento del Espíritu Santo, muchos de los creyentes judíos habían sido expulsados de las sinagogas. Recuerde usted esa historia. Los habían echado de las sinagogas. Váyanse de aquí, fanáticos, locos. ¿Qué Mesías? ¿De dónde la vieron? Qué sé yo, no sé. Usted entiende lo que estoy tratando de enfocarle. De este modo entonces las escrituras también nos manifiestan que incluso los discípulos vendían sus posesiones, sus bienes. ¿Por qué? Porque de hecho ya estaban persiguiéndolos y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Ahora, yo sé que lógicamente eso pasó en la iglesia primitiva y nunca va a pasar en este tiempo, porque en realidad ellos estaban recién iniciando la iglesia. Ahora la iglesia ya está forjada, ya no hay necesidad de hacer eso. Amén, aleluya. Yo los miro y ustedes me miran, amén, gloria a Dios. Entonces, estos sucesos demostraban ¿qué cosa? Un amor sobrenatural. Una cosa increíble, que eso es difícil verlo hoy. Es muy difícil ver ese amor sobrenatural en los seres humanos hoy, y sobre todo los cristianos. Los cristianos en Jerusalén compartían lo que tenían. ¿Para qué? Para que todos se beneficiaran de las bendiciones de Dios. Y sabe que esto es tentador, el querer separarnos de los demás. Es tentador ocuparnos de nuestros propios intereses, disfrutando de alguna manera de nuestros propios bienes, sobre todo si tenemos riquezas materiales. Entonces es re fácil separarse. Dice, no, yo voy a la iglesia cuando puedo, yo voy a la iglesia a cantar, me gusta la iglesia, pero yo no, ni muy adentro ni muy afuera. En realidad tengo mucha responsabilidad, tengo mucha pega. Es que mi empresa me demanda mucho tiempo, no tengo mucho tiempo para ir. Cuando puedo voy. Parece que leí la mente de varios aquí, ¿no? Sin embargo, como miembros de la familia espiritual de Dios, yo soy parte de esa familia, no sé usted, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en todo lo que sea posible. Hablo de la familia de Dios, y la familia de Dios se destaca cuando sus miembros trabajan juntos. O sea, existen muchos textos, hermano querido, a lo largo de las Sagradas Escrituras, personas y personajes que actuaron de manera unánime para conseguir algún propósito con fines espirituales. Si nosotros vemos un ejemplo, ¿recuerda usted del ayuno y la oración o ayuno que convocó la reina Esther? Ella convocó este ayuno a todo el pueblo judío durante 3 días. ¿Para qué? Para que su nación no fuera exterminada. Y su posición y petición, por supuesto, fuera recibida de alguna manera con gracia delante del rey Asuero. Entonces, ¿qué resultó ahí? Como resultado de esa unidad, de ese propósito, el pueblo se liberó de tal decreto. Eso aparece en el libro de Esther, capítulo 4 al 6. Ahora, en el capítulo 9 del libro de Nehemías también tenemos una historia fascinante. Vemos que el pueblo de Israel había estado cautivo por más de 70 años. Tiempo, por supuesto, en el cual no había tenido acceso a la palabra de Dios. Se había olvidado totalmente de la palabra de Dios. Se habían acostumbrado a cometer los mismos malos actos que cometía la cultura donde ellos se encontraban. Y al volver a su tierra, entonces comenzaron a reconstruir la ciudad. Y Nehemías, que había sido nombrado gobernador, dedicó tiempo a la palabra de Dios. Y el pueblo unánime decidió ayunar y buscar a Jehová. Ese tiempo de reflexión que tuvo este pueblo, como resultado le llevó a la confesión de sus pecados y a la adoración genuina a su Creador. ¿Me sigues en esto? Encontramos también a Josué, podríamos decir muchos más, ¿no? A todo un pueblo marchando para derribar los muros de Jericó, y el Dios Todopoderoso respondió. Hay tantas citas bíblicas, hermano querido, que pudiéramos darte y que vas a ver ahí que están en un mismo propósito. O sea, eso permite realizar grandes proezas. Incluso la escritura dice, si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra y pidieran una misma cosa al Padre, en mi nombre Él la concederá. O sea, es cosa de estar de acuerdo nada más. Entonces vemos aquí que todos estos hombres de Dios, cuando se unieron, cuando el pueblo de Dios se unió, hicieron grandes proezas, derribaron fortalezas con la finalidad de fortalecer también al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, y seguir avanzando, por supuesto, en los propósitos divinos. Tal vez nosotros no hemos podido disfrutar de alguna manera de un nivel espiritual como el de Pentecostés, que a mí honestamente me encantaría, yo sé que a usted también.
Nos encantaría vivir algo tan extraordinario como el día de Pentecostés. Pero yo hablo no de un momento, sino de algo constante. Porque sencillamente no hemos logrado entender que la iglesia es la familia de Dios. Todos los creyentes son hermanos y hermanas de un mismo Padre que nos engendró. Entonces es Dios, hermano querido, quien hasta el día de hoy ha sostenido esta obra. Es Dios quien hasta hoy nos ha mantenido en pie. Pero creo sin lugar a duda que el Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Sé que de forma individual, cuando buscamos al Señor, cuando oramos, Él nos llena de su presencia. Pero no te hablo de algo esporádico, de algo pasajero. Te hablo de algo, por supuesto, que perdurará en el tiempo, que no tiene nada que ver con su estado de ánimo o con mi estado de ánimo, que tiene que ver en realidad con un fluir de Dios en nuestras vidas, y que a pesar de todo lo que enfrentemos o vivamos, su presencia nos guía, nos dirige. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Uno de ustedes es el brazo derecho, el otro es el brazo izquierdo, otros son los ojos, otros son los dedos. En fin, podemos poner todo eso. Pablo lo habló. Uno de ustedes, por supuesto, podrá ayudar mucho al otro. ¿Por qué? Porque se complementan. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Y si esto es así, somos llamados entonces a tener una misma mente, un mismo corazón, y a vernos unos a otros como una parte de nosotros mismos. O sea, usted es una parte de mí y yo lo necesito. Mi hermano y mi hermana es una parte de mí que yo requiero. Así como necesito mis uñas, mis dedos, mi piel, de igual manera yo necesito a cada uno de mis hermanos. Dios diseñó esto así. No te enojes conmigo. Dios diseñó esto así. Tú tienes que entender que necesitas a tu hermano. Dios en su sabiduría, Él ha creado, por supuesto, la iglesia no meramente como un grupo de personas reunidas para hacer cosas en común, sino como un cuerpo, una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y gracia que nos da nuestro Dios. Como una nación cuyo arquitecto, como dice la Biblia, y constructor es Dios. Entonces el Espíritu de Dios, debemos entender estos, que está sobre nosotros, sobre sus hijos, los lleva a amarse. Este amor entonces nos lleva a estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, compartiendo en armonía como hijos de un mismo Padre. Y los resultados, los resultados de esa armonía son maravillosos. Imagínate si nosotros como corporación Siloé en movimiento alcanzamos tal nivel de unidad y de amor que la gente de esta ciudad, piensa por un momento, que la gente de esta ciudad si ya nos pidiera a gritos pertenecer a esta iglesia. Yo sé que eso no está sucediendo ahora, pero si la gente de esta ciudad si ya nos pidiera a gritos pertenecer a esta iglesia. ¿Por qué? Porque en este lugar hay una palabra de Dios. Porque en este lugar hay sanidades y milagros. Pero además las personas que llegan se sienten amadas, no solo por Dios, sino también por todos nosotros. ¿Te das cuenta, hermano querido, que nuestra unidad es la mejor herramienta que podemos sumar a la evangelización? Nuestra unidad es el arma más poderosa que podemos usar, porque como congregación estamos haciendo constante evangelización a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. Estamos con las noches de milagros, el camión evangelístico, toda herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos para la evangelización, la estamos usando. Todo lo que Dios nos da. Además, piensa inmediatamente que hay 500, 600, 700, 800 hermanos en esta ciudad compartiendo día a día
con personas, persona a persona, predicando el evangelio. Imagínate el impacto inmenso que eso puede provocar. Yo quiero que lo entiendas en esta mañana. No es casualidad que Dios haya puesto en nuestro corazón esta serie de Filipenses, que lo he repetido muchas veces, hermano querido, y lo volveré a decir. Es llamada la carta del gozo. El amor es el pegamento de la iglesia. Sin amor la iglesia no existe. Donde hay unidad y alegría, hay gozo, hay compañerismo, hay comprensión, hay apoyo, hay restauración. Entonces necesitamos estar juntos y unánimes, amarnos con todo nuestro corazón, que realmente unidos podamos todos nosotros derribar toda barrera del enemigo, todo plan de división sea vencido en el nombre de Jesús. Entonces la unidad, hermano querido, es la base para todo lo demás. Sin esa unidad no se puede demostrar el amor de Dios, ni mucho menos proclamarlo. Jesús así lo dijo. En Juan capítulo 17, versículo 20-21, Jesús habla: mas os ruego solamente dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. O sea, también nos habla a nosotros por la palabra que tú y yo vamos a predicar. Ellos van a creer, para que todos sean uno. Y ahí agrega: ¿cuál es el ejemplo? Como tú y yo, Padre, o como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera de mostrar a este mundo que el evangelio es genuino, real, verdadero, es la unidad. Por eso cuando tú te metes a las redes sociales y encuentras a los evangélicos peleando y tirándose piedras y garrotazos, la gente menos cree en el evangelio, porque la clave es la unidad. Si no te gusta algo que sale allí, mejor no escribas nada. Ahora pide a Dios misericordia y punto. Ahora, en estos versículos, hermano querido, encontramos al menos 3 actitudes que dañan la unidad de la iglesia, y nosotros debemos evitar aquello. Hay cosas que dañan la unidad de la iglesia, y quiero leerte estos versículos porque es importante que los entendamos, porque hay actitudes que dañan. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, para utilizar los versículos que leímos al principio. Mira lo que dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Como inferior o como superior? Te dejé analizar un momento. Mira a los que están arriba tuyo, que los ves como superiores, y mira a los que tienes abajo allá y dices: este no sirve para nada. Cuidado. Luego dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es importante. Y como dije, en estos 2 versículos que Pablo menciona, encontramos al menos 3 actitudes que dañan la unidad de la iglesia y que debemos evitar. La primera actitud que daña la unidad de la iglesia son las contiendas internas que se desatan en medio de la iglesia. La palabra contienda se traduce del griego erisea, la cual hace referencia a una pelea o discusión que lleva a una división. Hoy día vemos por todas partes divisiones, las iglesias se dividen. Cuando hay este tipo de divisiones o contiendas entre los mismos hermanos dentro de una iglesia, existen diferencias que no logran superar o reconciliar. Entonces se da paso a las contiendas internas, y esto puede llevar a la creación de grupos, como también lo vimos
Corintios, que Pablo lo habla y dice: he sido informado por los de Cloé que hay disensiones entre vosotros, divisiones entre vosotros. Unos dicen que es de Pablo, otros que de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo. Entonces esta es la realidad. Se empiezan a formar grupos que desfavorecen la unidad de la iglesia. De hecho, Pablo amonesta a la iglesia de Corinto por esto mismo. Allí en Primera de Corintios versículo 3 o capítulo 3 versículo 3 y 4 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, como hijos de Dios, debemos evitar las luchas internas o las contiendas entre nosotros. Debemos tener un nivel de madurez espiritual, un nivel de amor. ¿Para qué? Para entender que la iglesia le pertenece al Señor y no a un hombre en esta tierra. Y que por supuesto la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que cada miembro con diferentes dones, talentos, funciones que Él por supuesto le ha entregado, puede complementar esta iglesia y permite el avance de la iglesia. Entonces tenemos que buscar la unidad de la iglesia en medio de esta diversidad de dones, y el amor es la clave para ello. Entonces usted tiene que amar a su hermano. Yo sé que a algunos cuesta amarlos, pero tiene que amarlo. A mí no me pregunte si me cuesta amar a algunos. Claro que sí. Oro en la noche y le digo: Señor, ayúdame a amar a este hermano. Oh, qué difícil amarlo, Señor, pero ayúdame a amarlo, Señor. Ya, pues Señor, ayúdame. Cuesta amar a algunos, como también sé que a algunos le cuesta amarme a mí. Y me imagino que clamarán y pedirán en la noche: Señor, desaparécelo. No sé qué le pedirán al Señor, pero tenemos que amarlos, porque ese es el mandato de Dios. Imagínate si el Señor te deja de amar por cada tontera que haces, por cada actitud que tienes, si te deja de amar por cada error, cada pecado que cometes. Imagínate dónde estaríamos. Él nos ama, siempre nos ama. Entonces, lo segundo, hermano querido, es evitar hacer las cosas por vanagloria. Ahí dice Pablo: nada hagáis por vanagloria. Un problema que se da para mantener la unidad de la iglesia es cuando sus servidores hacen las cosas por vanagloria o por deseos o por obtener privilegio o prestigio. Hermano, usted debe servir al Señor porque ama al Señor, no porque si yo hago esto voy a lograr esto otro y me van aquí y ya. No lo haga por eso, no lo haga por vanagloria. La palabra vanagloria se traduce del griego kenodoxia, la cual denota una persona que se ha inflado. Eso no se nota, no es que esté gordito usted, no. Se ha inflado en el sentido de orgulloso, vanaglorioso. Hola, mi hermano. ¿De dónde sacaste esa voz? Dios le bendiga. ¿Qué? Ese es un detalle nomás de repente, porque algunos que son medio, ¿me entiendes? ¿Qué le pasó al hermano? Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Ay. Puede ser un indicio, claro, puede ser. O puede que yo me equivoque porque el hermano tiene esa voz así estéreo. Bueno, entonces aquí vemos que una persona que se ha inflado, alguien que es orgulloso, que ama el ser reconocido para su propio ego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos, porque el ego es un tremendo problema. Provoca que la persona piense desmedidamente en su yo interior, en buscar fama, en buscar reconocimiento, en buscar popularidad. O sea, ciertamente este es un problema que daña, por supuesto, la unidad de la iglesia, porque se espera y se entiende que todos seamos de un mismo sentir. O sea que la solución no es que todos seamos vanagloriosos. No, la idea es que todos seamos humildes. Entonces debemos estar
constantemente preocupados de resaltar la persona de Cristo y no nuestra propia persona. O sea, si aquí en la iglesia y fuera de la iglesia y donde nosotros estemos, ¿quién es el importante para usted? Cristo es el importante. Cristo es el mayor, Cristo es el más grande, Cristo es el poderoso, Cristo es el glorioso. Cristo, no hay nada como Cristo. Entonces, para poder contrarrestar el ego y la vanagloria, el apóstol recomienda que antes seamos humildes de mente, viendo a los demás como superiores a nosotros. Nosotros solo estamos para servir a los demás y no para ser capataces, no para ser patrón de fondo. El Señor llama a obreros a su viña, recuérdelo. Obreros, no jefes. O sea, si Dios lo ha honrado a usted con un liderazgo, no es para que usted ande con el chicote y la como dice no. Dios lo ha puesto allí ¿para qué? Para que usted humildemente sirva a sus hermanos. ¿Usted recuerda cuando escogieron los apóstoles y el pueblo en realidad escogió a los diáconos? ¿Era para qué? Para servir a las mesas. ¿Ok? Entonces la humildad debe estar en nuestra vida. El Señor llama obreros a su viña. Y cuando esto se hace así, hermano querido, promovemos ¿qué cosa? La unidad de la iglesia, porque nuestro servicio a los santos es conforme al amor y a la misericordia de Dios. La humildad tiene que ver con no pasar o no pensar, incluso puedo plantearlo, en nosotros mismos como superiores a los demás. Y eso es lo opuesto al orgullo. Existe también la llamada falsa humildad. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, la falsa humildad busca siempre llamar la atención sobre sí mismo. La verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto de Dios y también de nosotros mismos. O sea, por la misericordia de Dios entendemos que no merecemos nada, que no somos nada y que gracias al Señor estamos donde estamos. Que ha sido solamente su misericordia, su amor, la que nos ha dado lo que tenemos. Entonces, si todo tu mundo gira alrededor de ti, si eres orgulloso, y el orgullo destruye la unidad como ninguna otra, entonces estás en un problema, porque el orgullo es terrible. ¿Sabe? Hoy en día muchas personas piensan solo en sí mismos. Lamentablemente estas actitudes se han infiltrado también en la iglesia. O sea, recuerda que usted y yo venimos de allá afuera del mundo, ¿no? Y allá afuera nosotros éramos vanagloriosos, orgullosos. Oye, hermano querido, yo me recuerdo cómo era. Ay, Señor. Si ahora encuentro un poco de orgullo en mí, olvídese si me hubiera conocido antes. No, pues era orgullo andante, pues, hermano. Pasamos media hora en el espejo, ahora ya gracias a Dios no tengo que peinarme ya, pero en ese tiempo, no olvídese, pues, hermano. Preocupado de todo. Oh. Usted no, gracias a Dios. Entonces, si nosotros miramos la escritura y recordamos el corazón de Jesús hacia los pecadores, la cosa cambia. Él era manso y humilde de corazón. Y claro, aquí no se trata de nombrar eso. Usted dice, yo soy manso y humilde de corazón. No. Se trata entonces de reflejar la mansedumbre de nuestro Señor. ¿Se imagina usted cuántos conflictos podríamos evitar si respondiéramos con una respuesta mansa? Sobre todo en la casa, la familia, los hermanos, las hermanas, con una respuesta mansa. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y usted en ese caso está haciendo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En casa, no le pegue codazo a la hermana, hermano, no. ¿Está haciendo eso en casa usted? Manso,
mansa. Y todos se miran así, mira para adelante, que van a creer que soy tú. Entonces miremos esta realidad. Finalmente el apóstol pide que evitemos los deseos de sacar provecho propio de los demás en la iglesia. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, este sí que es un problema que daña la unidad de la iglesia. Es un problema terrible. El hecho de que existan luchas por el control del poder. ¿Cuántas divisiones han provocado las luchas por el poder, por el control de la iglesia y también por el control económico? La verdad es que Pablo nos dice aquí que nuestro servicio al Señor debe ser totalmente desinteresado, sin buscar un beneficio económico o personal. Antes debemos servirle a Dios y a sus santos por amor. Ahora, esta comunión con Dios y con los hermanos y con los hombres solamente es posible gracias a Jesucristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, sin Cristo no podríamos conocer a Dios ni siquiera invocarle, ni llegaríamos a Él. Tampoco podríamos reconocer entonces a los hombres como hermanos, ni siquiera acercarnos a ellos. Entonces el camino está bloqueado por ese yo, por ese orgullo, por esa vanagloria. Cristo, sin embargo, ha despejado el camino, ese camino obstruido, de modo que de aquí en adelante los suyos pueden vivir en paz, no solamente con Dios, sino también entre ellos. Ahora los cristianos entonces pueden amarse y ayudarse mutuamente. Pueden llegar a ser un solo cuerpo por medio de Jesucristo, porque Él es para siempre el único mediador que nos acerca a Dios y nos acerca a nuestros hermanos. Entonces déjame terminar, si puedo terminar en esta mañana. Ya me están tocando, así que tengo que tratar de cerrar. Uno tiene que ser entendido en esto también, ¿no? Debo amarlo. La unidad, hermano querido, la unidad que Pablo deseaba para los filipenses y que Dios desea de alguna manera que reine entre todos sus hijos, no es una unidad exterior y superficial, sino mucho más profunda. Ahora, no se refiere a hacer todas las mismas cosas o todas las mismas cosas, como vestirse de la misma manera. Se imagina ahora todos usando la misma chaqueta. No se trata de eso. Tampoco se trata de hablar el mismo lenguaje evangélico utilizando las mismas muletillas o quizás orar de la misma forma. No se trata de eso. Puede suceder eso también, pero no es el centro de la unidad que Pablo habla o de la mente que Pablo está enfocando. La verdadera unidad es mucho más profunda y se refiere a tener la misma mente de Cristo. O sea, si como cristianos pensáramos con la mente de Cristo, la unidad sería un hecho, no algo por lograr, sino un hecho. Si nuestros pensamientos estuvieran constantemente dominados por el Espíritu Santo, nos llevarían a tener unidad en los sentimientos, el amor, el espíritu y en un mismo propósito. O sea, para vivir en armonía y unidad es necesaria la humildad. Una persona humilde no tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Entonces sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, siendo capaz de valorar sinceramente las capacidades y talentos de los demás. Y dice: hermano querido, qué bueno que usted está aquí. Yo para esto soy re malo, yo no sirvo para esto, pero qué bueno que usted vino, porque estando usted vamos a poder hacer bien esto. Yo hago una parte, usted hace la otra, y aleluya. No, pero ya llegó ya me llegó ahí.
yo lo voy a hacer, no. Pero si tú no servís para eso, no, yo lo hago igual. Orgullo, vanagloria. Entonces, la verdadera humildad se nota en el trato con los demás. Y al mismo tiempo cómo uno considera a los demás en relación a sí mismo. La persona humilde valora y aprecia las capacidades de los demás. Si somos sinceros, entonces sabemos que los otros hermanos que están a nuestro lado tienen virtudes que nosotros no tenemos. Por algo también la Escritura menciona que Dios puso dones en la iglesia y Él repartió como Él quiso. Por lo tanto, los dones deben funcionar para la edificación de la iglesia. El pastor no tiene todos los dones, la iglesia tiene todos los dones, y esos dones deben funcionar para la edificación de la iglesia. Entonces, este hecho no nos debe llevar a celos o a envidia. Porque claro, dice, a mí me encantaría cantar, pero no canto. A ellos tenía que darle el don al Señor en vez de habérmelo dado a mí. No, hermano, usted tiene otro don. Y cada uno aporta y colabora en el área que Dios le ha dado de alguna manera. Entonces los celos y la envidia deben salir. Nos debemos apreciar unos a otros, amarnos unos a otros, agradarnos de alguna manera en Dios por todos. O sea, Jesús nos da el ejemplo y la abnegación que Él tuvo con sus discípulos, la humildad que Él tuvo. Y si pensamos entonces detenidamente en esto, parece muy curioso tomar como ejemplo la vida de una persona abnegada, que no trataba en ningún momento de ser el centro de atención, ni mucho menos de tener fama. No trataba de ganar las riquezas o el poder de esta tierra. Más bien estaba dispuesto a sufrir y a morir por el bien de los demás. Como seguidores de Cristo, entonces, necesitamos tener la misma actitud, la misma manera de pensar, de sentir de nuestro Maestro. Algo que no debemos olvidar es que Él renunció a sus propios derechos y a una vida cómoda en el cielo, por decirlo así, para venir a esta tierra, y renunció hasta el derecho de morir dignamente. En vez de esto, entregó toda su vida al servicio de los demás. O sea, el camino a la victoria y el camino a la unidad de nuestra iglesia es el camino que Jesús nos trazó. Una vida de renuncia, una vida de servicio, una vida de humildad, una vida de obediencia, una vida condicionada a la voluntad de Dios. Ya que como creyentes en Cristo hemos experimentado la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo y el amor, por supuesto, y la misericordia de Jesucristo. También debemos mostrar esas mismas cualidades a los demás y vivir en una armonía que Él sin duda nos ha mostrado. ¿Sabe, hermano querido? Luchando juntos podemos vencer. Podemos vencer al enemigo y vivir una vida de victoria. La Escritura dice que vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Claro, alguien dice, pero yo he tenido puros problemas. Pero ¿cómo vas a tener victoria? ¿Cómo vas a tener triunfo? Tienes que enfrentar alguna lucha, alguna prueba. Y cuando Dios te da la victoria, entonces tú dices, no fui yo, fue el Señor. El Señor fue. Gente estuvo orando por ti, hermanos estuvieron orando por ti, la iglesia estuvo orando por ti y Dios nos dio la victoria. Entonces la unidad de la iglesia es vital. Es vital para su perseverancia. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. No. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amaremos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Cristo. Y así es como logramos la unidad, al ser llenos del Espíritu. Lo que sucede, por supuesto, a través de nuestro tiempo de oración. No es solo tratar de llevarse bien con los demás, no, sino más bien la decisión de unirse a la visión que Dios ha entregado por medio de Dios a este ministerio, para que de esta manera entonces toda la congregación pueda avanzar y cumplir el propósito que Dios nos ha llamado a hacer, para hacer la obra de Dios en esta ciudad. Pero la unidad, hermano querido, empieza por ti. Cuando tú buscas intencionalmente tener tiempo con el Señor,
cuando estableces una relación estrecha con Él, pidiéndole que te llene de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que luego ese fuego que arde en ti, por supuesto, se propague también a los demás. Este es el principio del avivamiento espiritual. Así que lo que tenemos que hacer es ser promotores de la unidad, de estar en la misma mentalidad y trabajando con un objetivo específico, alcanzando más almas para Cristo. Yo sé que tienes problemas y dificultades en tu vida y enfrentas situaciones difíciles muchas veces, pero ¿sabes qué? Cuando tú te unes al propósito de Dios, Dios se encarga de lo demás. Dice la Escritura, y se lo dijo a Pedro textualmente el Señor Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Cuando tú estás en el plan y en el propósito de Dios, no es la preocupación por ti mismo, sino es la preocupación por los demás. Y cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, Dios se encarga de hacer lo que tú necesitas en tu vida. Dios abrirá las puertas y arreglará todo lo que tenga que arreglar cuando tú te dedicas a hacer la obra de Dios. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana, por favor, póngase de pie. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Dios es maravilloso. Toda esta palabra, hermano querido, nos lleva a pensar, a analizar lo que Dios más ama en nosotros y lo que Dios más desea de nosotros: que estemos unidos. Y claro, para nosotros como seres humanos cuesta. Tú tienes tus ideas, tus pensamientos, tu filosofía. Tú tienes tus planes, tienes tus propósitos. Y normalmente cuando oras, ruegas a Dios para que esos planes, propósitos, ideas, filosofías, pensamientos, Dios las respalde. Pasamos la vida orando y pidiéndole al Señor que Dios nos ayude en lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Señor, tengo este plan, este propósito, Señor, yo te pido que me ayudes en él y lo confirmes, porque si soy tu hijo, Señor, tú me ayudarás. Así somos de egoístas. No digo que esté mal tener un propósito, y no digo que esté mal tener anhelos y deseos o alcanzar cosas, no está mal. Pero cuando tu prioridad es eso, entonces has perdido realmente la unidad de la iglesia. Vuelvo a insistirte, imagínate por un momento tan solo si todos tuviéramos el mismo propósito, si todos quisiéramos alcanzar almas para Cristo, porque sabemos que Cristo viene en cualquier momento, que el retorno de Jesús está a las puertas, y no podría ni siquiera animarme a decir cuánto falta, porque creo que estamos en los descuentos. Y sencillamente nosotros como iglesia lo que debemos hacer es buscar de Dios más y más. Pero no tan solo buscar a Dios para que Él nos ayude en nuestros conflictos y problemas, sino que nos ayude a servir a los demás, a alcanzar a los demás, a llevarles el evangelio, la palabra de Dios. Tú no puedes esperar que la radio, la televisión o las campañas o lo que hagamos ganen las almas. Tú puedes también ganar almas. Tú puedes hablarle a tus colegas, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de universidad, de colegio. Tú puedes hablarle a tus vecinos, tú puedes hablarles a tu familia, tú puedes comentarle lo que Dios es y cómo es. Y eso hará algo impresionante, porque te estás uniendo al mismo propósito que Dios tiene. Entonces tú y yo en esta mañana, hermano querido, hemos venido para ser instruidos, para que Dios hable a nuestro corazón y nos diga: necesitas realmente unirte, estar unánimes. La Biblia está llena de pasajes en donde los hombres se unieron para algo, y cuando estaban en el plan y propósito de Dios, Dios se glorificó. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.
Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.